Bueno, yo estudiaba en la Universidad de Chile dos carreras simultáneas. Estaba en cuarto año de Derecho y tercero de Filosofía. O sea, al terminar el primer acto de Derecho decidí en el semestre siguiente empezar otra carrera simultáneamente. Entonces estaba en cuarto y tercero respectivamente. Pero cuando llegamos a cuarto, se abrió la escuela nocturna de teatro. Yo me metí ahí y dije, acá se acabó el derecho y se acabó la filosofía. Y entonces me dediqué ahí a la actividad teatral. En la actividad teatral, incluso cuando yo terminé el tercer año, me pasaron directamente diríamos, a lo que sería el elenco oficial de la Universidad de Chile. ¿Tenías cuántos años más o menos De edad, cuando era el año, espérate, yo egresé del liceo el 47, 48, 49, 50, 51. 51? El 51 yo tenía 22 años, nací el 29. Y me quedé ahí en el Teatro de la Universidad de Chile y eso fue prácticamente hasta el año 73, cuando ya había tomado el poder Pinochet. Me echaron de la universidad con una carta muy graciosa que yo pienso que alguna vez cuando escriba la historia de la infamia la voy a publicar, porque dice que me echan de ahí en respeto a la pluralidad ideológica. Si yo era de izquierda y ellos eran de derecha, ¿qué más pluralidad ideológica que había? Y que fuera a cobrar el último sueldo, que eran como 60.000 bolívares. Entonces le escribí que a mi hermano mayor, que en paz descanse, que vivía entonces, le dije que cobrara esa plata y nada más. Bueno, y entonces coincidió esto con que la Universidad Central iba a ser el primer encuentro de teatros universitarios. Y entonces invitó al director de la revista Primer Acto de España, a Boal de Brasil, a Buenaventura de Colombia y a mí de Chile. Entonces era lo que veníamos a ese primer encuentro. Terminó el primer encuentro y a los pocos días en la Universidad de Chile, yo no tenía idea, no conocía a la gente, me contrató para cargos administrativos relacionados con el arte. ¿La universidad? La misma Universidad Central me contrató para eso. La UCB. La Aquí. UCB. Okay. Y entonces, ahí yo ya llevo 40 años en Venezuela desde entonces. Y justamente cuando se creó la Escuela de Arte el año 70... Disculpa, luego tuviste problemas para regresar a Chile. No, claro, sí, no solo eso, sí, a mí me habían sacado del cargo. Pero incluso cuando vino la vuelta a la democracia, a los que habíamos tenido ya 15 años de trabajo, nos dieron una pensión vitalicia, que eso dura. Justamente la semana pasada saqué el certificado de supervivencia. Yo siempre lo hago antes, pero no me acordaba. Y porque eso asegura de que todos los meses te mandan dinero desde Chile en la pensión esta de la supervivencia. Bueno, y me quedé acá, yo te digo, ya 40 años, porque después hubo un concurso en agronomía. El decano de agronomía, el decano de agronomía dijo, bueno, estos muchachos lo único que ven es la tierra, la tierra, la tierra. Entonces decidió colocar un año obligatorio o de materias artísticas o de, diríamos, algunas materias, diríamos, docentes o de didáctica, lo que fuera, pero o deportivas. Entonces tenían que cumplir 2 semestres con crédito de estudio y yo gané el concurso en agronomía y estuve ahí 6 o 7 años, no recuerdo bien si fueron 7. Pero paralelamente estaba en contacto con la Universidad Central. La Universidad Central en el año 77 crea la Escuela de Arte. Y cuando iban los estudiantes en sexto semestre, nos llamó Isaac Chocrón, que era el director, a Leonardo Parla y a mí para que nos incorporáramos a la Escuela de Arte. Bueno, entonces estoy ahí. Pues. Ahora, una pregunta volviendo atrás. ¿Por qué tú decides dedicarte al teatro y te apartas de las otras dos disciplinas? Bueno, porque yo encontré que esa era mi vocación. A mí no me obligaron a estudiar lo que estudiaba. En esa época no ocurría el drama que tenían los estudiantes venezolanos,
que había muy poca opción para entrar a la universidad. En Chile, uno terminaba el bachillerato y elegía la carrera que le gustaba. Entonces yo elegí Derecho. Lo que pasa es que a mí Derecho y Filosofía me dieron una gran formación, eso lo reconozco siempre, un gran conocimiento, un conocimiento universal, que yo lo aplico en el teatro. Entonces para mí eso fue utilísimo, pero no era mi camino en el dedicarme a eso. En primer lugar, yo lo comparo, mi esposa es abogado que es licenciada en letras, pero ella es especialista en derecho de autor, entonces ella no litiga. Yo litigar para nada, pero yo lo tomé como un aporte de cultura general. Y no me arrepiento porque todo lo que me estudié en esos 4 años de Derecho y tercero de Filosofía me dieron toda una visión de la gente, del mundo, de las posibilidades, del valor del teatro y todo eso. Y entonces cuando ya me quedo en Venezuela, y en Venezuela, por ejemplo, diríamos, no había problema. Lo único, el compromiso es cuando me dieron la residencia que no me metiera en política. Perfecto. Sin embargo, por las actividades que yo había hecho, me dieron la orden de Andrés Bello en primera clase, por haber participado en el nacimiento del CELSI, haber hecho una labor en ese sentido, etcétera, etcétera. Entonces la docencia la he ido planteando en distintos lugares. Yo actualmente soy profesor en la Central, en la UNIARTE, en la César Rengifo y en la Juana Suárez. ¿Tú recuerdas, además de esas 3, otras instituciones de teatro en las que hayas dado clases? Por ejemplo, en el IFAT diste clase también. Claro, yo di clase en el IFAT, que era el Instituto para la Formación del Arte Dramático. Después, cuando se vino la nueva escuela, bueno, ¿qué te puedo decir? Diríamos, hasta que ¿En la escuela de Maracay diste clase? No. Sí, yo hice varios años ahí. En Maracay. Una vez a la semana y el mismo día daba una clase en la universidad. El día lunes en la tarde. Y a mí me gustó una cosa muy graciosa porque empezaron a hacer cursos de una ciencia que nunca le he respetado ni me parece nada. No me acuerdo, quisiera que tú lo recordaras cómo se llama eso. Que era una forma nueva de interpretar el teatro. Semiología. Semiología, que eso nunca sirvió para nada. Y entonces los una cantidad de profesores, cuando se planteó enseñar eso en la Central, fuimos a hablar con la directora y dijimos, eso es imposible, eso no sirve para nada. Y el tiempo me dio la razón, porque se reunieron en Europa y acordaron que todo eso no servía para nada. Pero mucha gente cayó en eso. Pero fíjate, el problema anecdótico divertido es esto. Yo iba el lunes a hacer clases. Entonces el lunes tenía las clases en Maracay. Entonces tomamos el curso, en ese tiempo no teníamos ninguna relación con mi esposa. Ella entró al curso, yo también. Entonces cuando yo venía para tomar los términos que habían hecho en el día lunes, me prestaba ella los apuntes. Entonces cuando me dicen a mí, ¿para qué sirve la semiología? Para encontrar pareja. Porque yo me casé y ya llevamos 34 años juntos. Bueno, para eso realmente sirvió. Mira, Fernando, bueno, lo que pasa, te contaría, es que el teatro me abrió muchas puentes. sí. Yo he viajado mucho, he ido 12 veces a España, 7 veces a Cuba, he conocido mucha gente. Tuve, por ejemplo, te cuento anecdóticamente. Todas esas veces has sido invitado. Sí, bueno, alguna vez fue por mi cuenta, porque mis hijos estaban por la razón de la Pero dictadura. la mayoría de las veces fue invitado. Sí, la mayoría de las veces. Incluso a veces me invitaron y no fui a la invitación porque no pude, desde que fueron complicados y todo. ¿Has ido a España, Cuba, qué otros países? Argentina, No, yo seguro. te digo, he conocido prácticamente casi todos los países de Europa, Sí. porque el año 55 fui como actor del Teatro Austral de Chile, no podíamos ir con el nombre del Teatro de la Universidad de Chile. Entonces, gente del Teatro de la Universidad de Chile preparó una obra de Antonio Acevedo Hernández, que es como el padre del teatro moderno chileno. Bueno, Los Caminos de Dios. Y el tema era una primera huelga campesina amparada por el obispo de la región. Resulta, tú sabes que en Polonia el catolicismo es fundamental.
pues como está entre la Iglesia Ortodoxa rusa, de los rusos, y la protestante de Alemania, y además siempre las invaden a todos, las han invadido a todos los países, entonces el catolicismo es como una necesidad, una fuerza nacional, un valor nacional. Bueno, entonces en el caso de Polonia yo fui como actor, pero en el caso de la Unión Soviética yo presidí la delegación chilena del 57 y ahí me pasó una anécdota genial. Nos dijeron que la viuda de Chejo estaba viva. Hacía 54 años que había enviudado, hacía 2 años que había dejado de hacer Orga, ¿no? trabajo. Olga Nipper. Olga Leonardovna Nipper. Era O sea, actriz ella. porque lo que se usa en Rusia es que te ponen es Orlando Konstantinovich Rodríguez, o sea, hijo de Constantino Rodríguez. Y a ella, Leonardovna, hija de Leonardo, etcétera. Olga Nipper. Nipper. Entonces nos dijeron, mire, íbamos con un periodista argentino, nos dijeron, pueden estar media hora, ya es una persona mayor y entonces no conviene sacarla de su lugar, etcétera. Fuimos con un periodista argentino, llevaba máquina fotográfica, pero sin flash. El departamento era muy oscuro, pero todo el departamento, en la sala que nos recibieron, pura foto del Teatro de Arte de Moscú. Y de pronto aparece ella, una señora alta, imponente, con una especie de blusa de color grana, de terciopelo grana, y nos dice, por favor, en francés, nos dice, por favor, háblenme en castellano, que es una lengua muy musical. Esa fue la entrada de la Olga Nipper. Bueno, entonces se sometió a las preguntas que nosotros le hicimos. Yo publiqué después, cuando se hizo aquí el Festival Internacional del 90, yo publiqué esa entrevista. Eso había sido el 57. Entonces yo le pregunté, si usted comparara la época en que estaba su esposo, Anton Chejov, y ahora, ¿qué similitud o diferencia encontraría desde el punto de vista del dramaturgo? Entonces ella me dijo, mire, cuando Anton estaba vivo, la sociedad estaba como detenida. De manera que cualquier autor que mirara la realidad veía que eso no avanzaba, que eso estaba estático, con toda la rigidez y diríamos y absurdo que cometía el zar. Mientras que ahora la historia es tan dinámica que a veces cuando el dramaturgo quiere hacer un tema que le interesa, lo supera, ya superan el tema. Y entonces, claro, había un ejemplo genial. Cuando escribe Peter Weiss sobre el ídolo lusitano, sobre el colonialismo... Fantoche. Juicio del fantoche lusitano. Claro, de Peter Weiss. Y entonces, cuando ella lo escribe, al poco tiempo se liberó toda esa gente. Entonces, la historia pasó a ser de una obra, de un tema importante, una obra del pasado. Porque mostraba cómo era el colonialismo portugués. Y eso era, diríamos, para nosotros no lo daba ella, pero lo pensamos nosotros, que era un ejemplo muy claro de lo que quería decir ella. Pero lo interesante de ella es que cuando entra a la habitación, la observamos, una figura muy imponente, muy simpática, y tenía un rectángulo en plata con una gaviota cruzada. Ah, la gaviota, el Teatro de la Gaviota. Teatro, ese es el símbolo del Teatro de Arte. Claro, exactamente, sí. Exactamente. Eso por una parte. Y entonces yo aproveché el viaje y fui a hablar con la directiva de la Escuela de Arte de Moscú, del Teatro de Arte de Moscú. Vi antes en el Bolshoi Teatro, en el Teatro Bolshoi, o sea, el teatro grande, porque el Mali Teatro es el teatro pequeño, en los términos rusos. Bueno, y en esa vez vi las 3 hermanas de Chejov en montaje de Stanislavski. Y me llamó mucho la atención una escena que ocurría en el exterior, y entonces había en el escenario un árbol gigantesco. Entonces, como yo estaba en la platea viendo, bueno, cuando termina la obra subí al escenario, y era un árbol de verdad. Lo habían sacado desde el campo y lo habían instalado. ¿Por qué? Porque Stanislavski generalmente combinaba los estilos. Entonces al estilo realista de la obra le colocaba elementos naturalistas.
Disculpa, ahí, déjame para. Sí, fíjate que hay un muchacho que yo soy su tutor. Entre paréntesis, a esta altura llevo 174 trabajos de grado aprobados. La Universidad Simón Bolívar, Tú la como tutor, Católica, como tutor, en como la tutor. Simón Bolívar, en la UCB. En la UCB, en qué sé yo, en el antiguo Judet, Ajá. ahora en la Uniarte. Pero tengo ya, ahora viene una, dos, tres, cuatro, como cinco entre la Uniarte y la Central. Tengo para oponerme en estos días. Yo planteaba lo siguiente. En la década del 40 vienen aquí cinco maestros, entre ellos Juan Azujo, Gómez Obregón, eh, ¿cómo se llama mi compatriota? Horacio. Horacio Peterson, Ujú. bueno, y entonces Petrone también. ellos, diríamos, cambian el teatro venezolano, lo modernizan y evitan todo ese teatro pésimo que traían los españoles porque no habían aceptado los cambios del siglo XIX. Y incluso en Chile me acuerdo que hasta se dictó una ley de defensa del teatro. ¿Y para qué? Ese era el teatro que se hacía mal. Lo que estaban cambiando era lo que, diríamos, lo estaban actualizando ese teatro. Pero lo que yo pienso es que con todo este esfuerzo, la dramaturgia venezolana ha pasado la frontera, es conocida hasta en Europa. En los cursos que estudian castellano y portugués en la Universidad Norteamericana, suelen terminar el curso con el montaje de una obra o en castellano o en portugués, y se invita, aquí lo han hecho varias veces, directores por ejemplo, si la obra es venezolana, se invitan directores venezolanos a dirigir ese último trabajo de los alumnos. Y eso es muy importante. Pero el problema, yo le decía, lo conversaba el otro día con mis alumnos, de que Venezuela tiene una serie de características propias que no le dan una definición a su teatro. Vienen los grupos franceses, uno sabe que eso es francés, sin necesidad de que le digan dónde es y qué son. Viene una compañía alemana, perfecto. Viene una compañía inglesa. Pero viene una compañía venezolana, es lo mismo. Puede ser No, argentina. no hay como un estilo propio, Eso. un perfil, A eso voy. una característica Claro. particular en nuestro Entonces teatro. ya se hizo el gran aporte de los maestros que invitan, pero falta ahora la personalidad esa. Pues yo le decía, pequeñas cosas que identifican Venezuela. Yo, por ejemplo, compruebo que Venezuela no te saludan si no se tocan. La condición para establecer la relación de dos personas es tocarse. Cómo se tocan, si se abrazan, no, pero mientras no se tocan eso. En ninguna parte del mundo, que aquí en la universidad está lleno, la gente anda con una silla de playa para sentarse a estudiar. Si sobran los asientos de la Universidad Central, que hay lugar donde hacerlo, ¿para qué andan con esa cuestión? Bueno, hay características venezolanas propias que tienen que estar metidas en la obra venezolana, porque la identifican a una realidad. Es una excelente dramaturgia, trasciende, se hacen las obras en Europa, diríamos, el montaje que hayan trascendido la frontera venezolana interesan a la gente, pero no hay una personalidad, una identificación venezolana en lo que se hace. Entonces, evidentemente que una de las cosas más importantes es, diríamos, profundizar, perfeccionar el trabajo teatral, pero con una identificación venezolana. Que la gente diga, los de Argentina, los de Brasil, los de Europa, son las compañías venezolanas. Puede darle cualquier nacionalidad y los países latinoamericanos pasan inadvertidos. Y entonces esa es la tarea de ahora del teatro venezolano. Sostengo que la cultura occidental está en crisis. No solo la parte económica que ha llevado incluso al suicidio en España a varias personas, sino saqué la conclusión que aquí no hay generación de relevo. No la hay en América Latina, no la hay en Estados Unidos, no la hay en Europa. Entonces, ¿qué me dice a mí como conclusión de que hay una crisis en Occidente? Una tremenda crisis. Entonces, como nosotros estamos metidos allí, no vemos cuál es la salida, no sabemos cuál va a ser la respuesta. Pero además que nace el cambio en la sociedad, no el arte.
El arte coadyuva, aclara conciencia, despierta interés, pero prácticamente el arte, diríamos, va a seguir el camino del cambio de la sociedad. Pero la cultura es la cultura de Occidente en general. ¿Qué cosas nuevas? Disculpe, pero cuando tú dices que no hay una generación de relevo en Latinoamérica, en Europa, ¿no es eso un exceso de escepticismo? Mira, hay valores jóvenes, pero el problema es que no es una generación que desplace a lo que pasó ya. Si tú preguntas en este momento a los autores venezolanos, y te van a decir César Rengifo, Cabruja, Chocrón, Chalbó, ¿cómo se llama este muchacho que murió hace Santana. poco? Claro, cualquiera de estos autores, Pinto, cualquiera de ellos, pero son toda una generación pasada. Pero la actual generación hay valores aislados. Lo hay en América, lo hay en Estados Unidos, pero no es una generación que reemplace a la anterior. No hay como un movimiento, como una tendencia, una tendencia colectiva. Claro, Sí, pero sí, entonces, sí. ¿qué es lo que sucede? Cuando yo digo eso, la gente me pregunta, pero ¿y de dónde saca usted eso? Bueno, piensen ustedes. Después de, por ejemplo, Coltés, que fue el gran autor francés que murió de SIDA hace como unos 6 o 7 años. Cortés. Coltés. Ajá. No aparece ninguna gran valor en Francia. ¿Dónde hay un valor en Inglaterra? ¿Dónde está en Alemania? Todos son los valores consagrados. Entonces, ¿qué pasa? Es la cultura occidental la que está en crisis. Igual en Estados Unidos. Claro. Bueno, Tennessee Williams, Edward Albee, Pero Arthur por eso Miller, digo que tampoco no hay generación de relevo. Eugenio Nil. El Exacto. único es ¿cómo se llama? San Shepard, Sí, que claro. es muy buen dramaturgo, pero solo él. Tú te pones a Pero ver, Sanchepa, de todas maneras, es un autor de hará unos 10 años más o menos, 8 no, años. más. Sí, bueno, de todas maneras, entonces, yo te digo, sí es el autor más importante, pero pertenece a toda la cantidad de grandes autores que tuvo Estados Unidos. Sí. ¿Dónde están los nuevos? Entonces, los cambios son tecnológicos, de pequeños detalles, pero la esencia, el contenido. Y si a eso le suma la crisis mundial, o sea, la crisis occidental económica, eso suma la consecuencia a esa situación. Entonces yo esto lo he sostenido varias veces, me escuchan, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, pero ahí ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde están los autores nuevos? Entonces la gente le culpa a Venezuela, no, si es que no hay en toda América. Hay de pronto un valor nuevo en Argentina, pero no una generación, la dramaturgia. La decisión del presidente de que se haga teatro en los colegios es muy importante, porque por primera vez tiene un apoyo oficial, prácticamente. Pero entonces, claro, ahora hay que encauzarlo, orientarlo. Se está, por ejemplo, haciendo versiones hasta del propio César Rengifo. Es un disparate. Porque, fíjate tú, cómo van a tergiversar si César es tan claro en su planteamiento, tan directo. Fíjate, tiene, por ejemplo, el valor, ahora que habían dado la película de Zamora, de colocar a él como el protagonista de 3 obras sin aparecer en el escenario. Eso que lo haga un autor, eso es dificilísimo, tener un protagonista fuera de la escena. Y sin embargo, él lo logra. Toda la línea que hay desde el periodo indígena hasta el tema del petróleo, es decir, ¿quién ha tenido la osadía, la profundidad para analizar esos temas históricos? Nadie, ninguno, o los pasan desapercibidos en la temática. Y yo he examinado, por ejemplo, la cronología de la producción de César Rengifo, y no es que ahora vamos a tratar este tema, sino que él va escribiendo y después asocia el tema de la historia con una segunda obra, con una tercera obra, y ahí hace la visión completa. ¿Qué obras serían recomendables, por ejemplo, para el arranque de ese movimiento César Rengifo? No, yo pienso que habría que tomar tal vez las obras cortas, Sí. alguna de ellas, el caso Beltrán Santos, Ajá. que es el policía
que disparó en una manifestación y mata a su propio hijo en el desfile. Y entonces cuando él se entera que lo ha hecho y toma conciencia de eso, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué puede responder a esa causa? ¿Qué puede remediar? Pues eso podía hacer porque incluso, fíjate tú, todo este proceso que hubo en Chile de evitar, o sea, aplastar las manifestaciones que durante 3 años manifestaron los estudiantes por la gratuidad de la enseñanza. Y con un gobierno de derecha era imposible. Ahora la presidenta Bachelet lo va a hacer. A pesar que yo no entiendo cómo en mi país todavía rige una constitución de la dictadura. Es un disparate. Porque en mi país también se hacen muchas cosas. Fíjate tú, la ley de divorcio en Venezuela es de 1904, si no me equivoco. Y la ley de similar en Chile es del 2007. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, pero este personaje estaba con su mujer y todo, pero no estaban casados. ¿Qué van a ser casados si no existía ley de divorcio? Entonces había jueces que se prestaban al negociado y iban a acudir a él, le decían, venimos a informar de que nosotros estamos equivocados en el matrimonio. ¿Por qué? Porque usamos un domicilio que no corresponde. Entonces, le daba la nulidad del matrimonio, pero los hijos eran legítimos. Yo no entiendo eso. Legalmente no lo entiendo nunca. Entonces, un país que está 103 años atrasado en la ley del divorcio. Absurdo. Absurdo. Orlando, ¿tú crees que en lo que se refiere al público, la actitud del público es el teatro se ha superado con respecto a lo que tuviste hace 40 años? Sí, yo creo que sí, que ha superado, pero no tengo claras las causas. No tengo claras las causas. Porque cuando penetró debe haber sido en noviembre, y avanzó diciembre y enero, y el teatro comercial desplazó al teatro de arte, entonces todavía estamos en eso. Todavía no sé. Mi hijo mayor fue ayer, por ejemplo, a ver una película, una obra de teatro que corresponde a ese periodo. Entonces un periodo donde la acción será muy interesante, el enfrentamiento, la fuerza, pero sin ningún contenido acorde con la historia o con el periodo actual. O sea, no hay una dramaturgia que compense, y que esa se fue desarrollando hasta octubre del año pasado, o del antepasado, porque ya ese problema ya tiene años. Ahora, una última pregunta, Orlando. ¿Cuál tú crees que debe ser el papel del teatro en el actual proceso político del país? Bueno, reflejar la realidad del momento. ¿Por qué, por ejemplo, está esa figura extraordinaria que fue el presidente Chávez? Un hombre que es capaz de unir a toda América Latina, que siempre tomó en cuenta la realidad de Puerto Rico. Por otro lado, el prescindir de los países de Norteamérica, tanto de Estados Unidos, Canadá, que nada tienen que hacer con América Latina. Claro, esas son cosas muy audaces, pero manejada por una figura como Chávez, ¿cuándo vamos a volver a tener una figura como esa? ¿Cuándo? Ahora, ¿el teatro actual está reflejando eso? No, para nada. Ahí habría una temática importante. Incluso tomar a Chávez como personaje en una obra de teatro. El significado de Chávez, la trascendencia de Chávez, la visión de él. Una simple medida tan aparentemente, diríamos, débil. Esto de tomar en cuenta los animales, el poder darle lugar de residencia a los animales que están en la calle, que es una condición de la sociedad, diríamos cómo apreciar la vida de los animales. O sea, esa anécdota que contaba Chávez de cuando ve a la perrita que va cojeando y él se detiene y la atiende y la hizo mejorar con los médicos, digamos, con los especialistas, es una muestra de la sensibilidad de un presidente. Y evidentemente la sensibilidad la da desde los problemas trascendentes hasta los problemas nimios, hasta los problemas cotidianos, etc. En América.